tardes, estimados jueces, estimadas juezas de la Corte Superior, también trabajadores de nuestra Corte. En realidad tenemos aquí presente al doctor Taboada, que es consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación del juez especializado, y el juez especializado penal de la Corte Superior de Trujillo, y un conocedor de los temas del nuevo Código Procesal Penal. Él va a hablarnos sobre las medidas de eficiencia procesal penal. Nosotros entendemos que nuestra labor diaria, los procesos penales como el Código de 40 son procesos muy deficientes en realidad, en cuanto no nos ayuda para poder terminar los procesos penales con la rapidez o la premura que uno quisiera. Es precisamente que en esta lógica tenemos el Código Procesal Penal del año 2004, cuyas normas también tienen instituciones muy especiales que hacen mucha más eficiente la labor de los jueces. Entiendo yo que el doctor Taboada nos va a venir a hablar sobre el nuevo Código Procesal Penal, ya no tan nuevo, estamos hablando del año 2004, y las diferentes instituciones que ella trae y que hacen pues que el proceso penal se torne mucho más eficiente, como dice el título de la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy. Es por ello que nosotros en realidad le agradecemos su presencia, doctor, en esta Corte Superior de Lima Norte, una Corte Superior de Justicia que en teoría entraríamos a aplicar el nuevo Código Procesal Penal en abril del próximo año, para cuyo fin estamos trabajando un plan de consolidación de la reforma procesal penal que viene trabajándose para el periodo 2014-2015, y estamos en el periodo de preimplementación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, yo creo que la conferencia que hoy nos dicte el doctor nos va a ayudar para poder entender las diversas instituciones que nos trae esta norma procesal, que, como dije, nos ayudará a nuestra labor diaria. Es por todo sabido que este nuevo Código Procesal Penal tiene muchas virtudes, pero la aplicación práctica de este Código Procesal Penal es lo más importante. Es verdad que podemos tener una norma muy buena, muy bien trabajada en teoría, pero queremos ver su eficiencia en la práctica. Y eso depende mucho de nosotros, jueces, de los señores fiscales y también de los señores abogados. Y cuando hablo de los señores abogados estamos hablando de los señores defensores públicos y también de los abogados particulares. Valga la oportunidad, doctor, para darle a usted la más cordial bienvenida a esta Corte Superior de Justicia en Lima Norte, una Corte Superior aún joven. Nos vamos para cumplir los 21 años, vamos a dejar nuestra responsabilidad restringida muy pronto, precisamente el 1 de diciembre de este año, y ya con plenas responsabilidades a partir del 2 de diciembre del presente año. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su presencia y por la deferencia de estar en esta conversación. A continuación, tengo las palabras del director del Centro de Investigación y Capacitación de esta Corte Superior de Justicia, el doctor Walter Díaz Segarra, para quien pedimos un fuerte aplauso, a quien dará las palabras de inauguración. Señor presidente, doctor Jean-Paul Taboada, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pues de la ciudad también de Trujillo, de la hermana ciudad de Trujillo, para el Centro de Investigación y Capacitación de la Corte. Es muy gratificante contar con la presencia de tan ilustrado juez y conocedor, ¿no? Ya desde años antes ya se han escuchado noticias del doctor Jean-Paul en la aplicación del código. Entonces es una persona que tiene autoridad, puede hablarnos sobre la vigencia del código. Como decía el señor presidente, ya estamos a puertas de la aplicación total en Lima. Es el gran reto del Perú. Ya poco a poco se ha ido conversando sobre el código y es tiempo ya de aplicarlo en Lima y consolidar las posiciones. Todavía, como todo proceso, tiene un largo desarrollo y esperemos que Lima no demore mucho y no haya demasiadas interpretaciones y demasiadas segmentaciones en la interpretación del mismo cuerpo legal.
para nosotros la Corte a través y el Centro de Capacitación es muy grato contar con la presencia del doctor Jean-Paul Taboada. No me queda más, no creo que haya venido a escuchar a mí, sino al doctor Jean-Paul. Quiero dar de esta manera por inaugurado esta conferencia que va a tener a su cargo el doctor Jean-Paul Taboada. Gracias. Señor doctor Gabino Espinosa Ortiz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Señor doctor Walter Díaz Segarra, presidente del Centro de Investigación y Capacitación de esta Corte de Justicia. Seguido magistrados, jueces y juezas, personal jurisdiccional, administrativo, abogados públicos en general. En principio, agradecer la gentil invitación del señor presidente y también el presidente de la Corte, el señor presidente del Centro de Investigación, para poder compartir algunas ideas que han sido plasmadas ya en las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Todas estas medidas tienen una finalidad: la eficiencia y eficacia en la función jurisdiccional. Curiosamente, no voy a hablar del nuevo Código Procesal Penal, sino voy a hablar de cómo lograr desatar ciertos nudos que están impidiendo que los procesos penales sumarios ordinarios puedan concluir de manera eficaz y eficiente. Quiero explicar cuál sería la solución para evitar esos retrasos, esas dilaciones considero innecesarias, inoficiosas, de cara a brindar un mejor servicio en la Administración de Justicia. Por favor, si me acompañan con las diapositivas. Siguiente. Bien, entonces es necesario utilizar los mismos principios válidos en las empresas privadas. No puede existir una empresa privada que no tenga como objetivos la eficiencia y la eficacia. Entonces vamos a asimilar a nuestra propia función jurisdiccional estos principios. La eficiencia como el uso racional de los recursos, perfectamente se puede aplicar al Poder Judicial. Tenemos pocos órganos jurisdiccionales y tenemos una sobrecarga de trabajo. Por tanto, esos escasos recursos materiales y escasos recursos humanos tenemos que emplearlos de la manera más adecuada. Eso significa descartar trámites que sean innecesarios, trámites dilatorios, que no se condicen con las garantías que deben respetarse en un proceso penal. Y el otro principio es la eficacia. La eficacia es el logro de una meta. En nuestro caso, ¿qué entendemos por eficacia? Significa que que un proceso penal en realidad es un conflicto jurídico penal. Y si identificamos a un proceso como un conflicto, estamos humanizando el proceso porque estamos hablando de partes. Va a existir una parte acusadora y una parte acusada, que le piden al juez una decisión de fondo, o sea, una decisión que recomponga el conflicto, que redefina en términos pacíficos el conflicto de relevancia penal. Por tanto, la eficacia significa que los jueces debemos tener bien claro que nuestra función es resolver ese conflicto a través de una resolución de méritos, una resolución de fondo, o sea, un auto, una sentencia que ponga fin al proceso. Si desde ya detectamos que esa es nuestra finalidad, dense cuenta que las nulidades no tienen mucha cabida. Las nulidades implican resolver para no resolver. Implica que le estamos dando sobreimportancia, tal vez algún defecto de carácter procesal, meramente procesal, que incluso ni siquiera vulneró el contenido esencial de un derecho fundamental. No puede haber nulidad, por ejemplo, si no existe una parte afectada en forma concreta y real en la vulneración de un derecho fundamental en el proceso para que esta nulidad tenga cabida. La nulidad es no resolver el fondo, o sea, no ser eficaces. Por supuesto que habrá nulidades que tendrán que darse, pero tendrían que ser la excepción y no la regla. Siguiente, por favor.
Entonces, tengamos en claro que nuestra tarea es resolver un conflicto jurídico, emitir una resolución de mérito, una resolución de fondo, evitando nulidades. Segundo, no hacer trámites innecesarios, dilatorios, que nos impidan el uso racional de los recursos. Y tercero, si logramos esto, créanme que vamos a dar una buena atención al usuario judicial. Piensen que hasta la terminología cambia, es un usuario. Nosotros brindamos un servicio público y ese servicio público debe ser satisfactorio a las partes. Por tanto, un proceso sumario, por ejemplo, la omisión de la asistencia familiar, que dure 2 años, por supuesto que no tiene ninguna correlación con la eficiencia y la eficacia. Dado que los plazos legales nos dicen que un proceso sumario debería durar 2 meses más 1 mes adicional de prórroga. Siguiente. Lo que vamos a describir es qué nudos en el proceso penal impiden que seamos eficientes y eficaces. Siguiente. Esto lo quiero dejar para el final. Esta resolución administrativa 097-2015 y luego les voy a explicar por qué. Entonces avanzamos, por favor, varias diapositivas hasta llegar a la resolución administrativa 310. Siguiente. Ahí. Ya, ahí. Primer nudo que hemos detectado: la ausencia y contumacia por no declarar. Insisto en que me estoy refiriendo a los procesos sumarios y ordinarios, que son los que tienen actualmente vigente en este distrito judicial. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el paradigma? Es decir, ¿cuál es la práctica que hemos detectado, pues no solamente en esta corte, sino en realidad en todas las cortes que aplican el Código de Procedimiento Penal del 40 y el Decreto Legislativo 124? El paradigma es el siguiente: el imputado tiene la obligación de presentarse al juzgado para ejercer su derecho a no declarar. ¿Qué ocurre? Cuando el fiscal formaliza la denuncia, el juez emite un auto apertorio de instrucción, y en el auto apertorio se va a incluir una diligencia que es ya un cliché, que es de manera automática. Y cuando digo automática significa que no se somete a un análisis, una crítica. Esa diligencia de obligatorio cumplimiento es la declaración instructiva. Así no la pide el fiscal, o así haya declarado el imputado durante la investigación preliminar, igual el juez la va a peticionar hasta de oficio. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el imputado, independientemente de la medida cautelar que se le ha impuesto, puede ser una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones, ¿qué va a pasar cuando el imputado no va a declarar? Pues lo que va a ocurrir es que el juez penal lo va a declarar contumaz o ausente. Depende de cuál es la concepción que tenga respecto a estas categorías. Para algunos jueces será ausente porque la única manera de comprobar que un imputado tenga conocimiento del proceso es llevándolo a la fuerza, o sea, presentándose delante del juez, porque ahí que duda cabe que se ha enterado del proceso. Entonces, para un conjunto de magistrados es ausente en tanto no venga obligatoriamente al proceso. Para otro grupo de magistrados es contumaz, porque si comprueba que ha sido debidamente notificado con el auto apertorio de instrucción, entonces consideran que la renuencia a presentarse a tal diligencia hace que sea considerado contumaz. Entonces hay para todos los gustos. El problema tanto del que lo considera ausente como del que lo considera contumaz es el siguiente. Siguiente diapositiva. El problema es que está contraviniendo una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 897-2010-PHC, proceso de habeas corpus, emitida con fecha 25 de mayo del 2010, por si acaso una sentencia aplicable al sistema procesal inquisitivo mixto. Y esta sentencia ha reconocido un derecho implícito en la Constitución que deriva del derecho al debido proceso. En el fundamento jurídico número 3 ha reconocido el derecho a la no autoincriminación. Entonces, no a partir de esta sentencia, sino que en realidad la doctrina ya había abundado sobre este punto, tenemos que tomar una decisión muy importante. No interesa
interesa si durante décadas esta ha sido una práctica generalizada por todos los jueces, no interesa, porque eso justamente es un paradigma. Paradigma es un hecho acrítico, no sometió a un análisis. Por tanto, no se condice con la investigación científica, la investigación formal. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es la declaración del imputado? ¿Qué es? ¿Es un derecho o es un deber? A partir de ahí es que podemos desarrollar toda esta connotación de lo que es el derecho a la no autoincriminación. Pues les diré que de manera uniforme la doctrina, la jurisprudencia y nuestra normatividad vigente, tanto nacional como internacional, la consideran como un derecho. Es la expresión de un derecho humano que se llama el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado antes de que se tome una decisión sobre mi destino. Si es un derecho, entonces su ejercicio o no ejercicio depende del titular del derecho. Si asumimos que es una carga procesal, o sea, es un deber, entonces yo le puedo obligar al imputado a que declare. Entonces, primera posición tiene base constitucional y normativa. La segunda posición no tiene ninguna base. Por ejemplo, yo no puedo obligar al imputado a defenderse, no puedo obligarlo a ofrecer pruebas, menos lo puedo conducir compulsivamente para que ofrezca pruebas, porque eso dependerá de la estrategia de defensa, dependerá del titular del derecho a ejercer o no ese derecho. Ciertamente hay algunas categorías que entran en la calificación de derecho y deber. Por ejemplo, en un proceso ordinario, y más aún en el nuevo Código Procesal Penal, el juicio es un derecho. El derecho a un juicio oral, público y contradictorio. Es el derecho que tiene un ciudadano a ser juzgado bajo un aspecto o bajo un control social, al permitir que la sociedad ingrese en la sala de audiencias y logre el control de todos quienes intervienen allí. Que me juzgue si quiere mi enemigo, contra que sea público el juicio. Esa era una de las máximas de la Revolución Francesa. Entonces es un derecho, por cierto, pero también es un deber, porque en nuestro sistema, el acusado que no va a juicio, pues es llevado compulsivamente, porque no se puede instalar la misma sin su presencia. El próximo año, ustedes tienen una obligación cívica, tienen la obligación de elegir a quien va a ser su próximo gobernante, próximas elecciones políticas. Es un deber, pero a la vez es un derecho. Tienen derecho a participar en la vida pública a través de la elección de las autoridades, pero a su vez es un deber porque si no les van a imponer una multa. No van a poder ejercer ciertos derechos civiles justamente como consecuencia de no haber votado. Pero el derecho a la prueba, el derecho a la defensa, depende exclusivamente del titular de ese derecho. Por tanto, el derecho a la autoincriminación implica dos manifestaciones. En un sentido positivo significa que yo tengo derecho a declarar cuando crea conveniente hacerlo y bajo ciertas condiciones. Con la presencia obligatoria de un abogado, sin prestar juramento de ley y en pleno uso de mis facultades físicas y psíquicas. Esas son las condiciones, es que quiero declarar. Pero también tengo derecho a no declarar. Y ese silencio es neutro, no sirve, no es aceptación tácita de nada. Si esto es así, y esto es tan claro, la pregunta sería, entonces, ¿por qué un juez le obliga a un imputado a declarar bajo la amenaza de la conducción compulsiva? En este punto dirán, lo hace para proteger. O sea, emito requisitorias a nivel nacional para que a un ciudadano que tiene una medida generalmente de comparecencia simple en delito de bagatela sea detenido por la fuerza, sea enmarrocado, esposado, sea llevado a una comisaría primero policial y luego sea llevado a una comisaría del juzgado. ¿Y cómo son las coincidencias? Que todo eso ocurre siempre o casi siempre los días
viernes, cuando el sábado y el domingo no hay atención. Y si el lunes es feriado, pues seguirá detenido hasta el día martes. Todo eso crea una atmósfera de coacción psicológica. Lo que pasa es que creemos que lo único que se ha vedado, prohibido, es la tortura física. Esa que utiliza esas máquinas maquiavélicas que están como museo al lado del Congreso de la República. Que eso está prohibido, por supuesto, pero no todavía pensamos en la coacción psicológica, en la violencia psicológica. Una persona que ha estado detenida 3 o 4 días, conjuntamente con otras personas que tal vez tienen mayor experticia en la comisión de delitos, miren, va a firmar lo que sea con tal de salir. Lo que sea. Más aún si se trata de delitos de bagatela, una conducción de estado de ebriedad, una omisión de asistencia familiar, violación de la libertad de trabajo. Estamos hablando de delitos sencillos, no estamos hablando de delitos más graves, pero aunque este derecho se aplica a todos los delitos. Entonces, hemos generado hemos movido toda una maquinaria del sistema de justicia. Es decir, el juez emite su resolución, que debe ser ejecutada por la policía la que captura, ¿verdad? Se generan costos. Es un costo capturar a alguien. Pero lo peor de todo es que se genera paralización del proceso. Porque hasta que no sea este señor ubicado, capturado y llevado a la fuerza ante el juez, ese proceso quedó congelado. Por eso es que dura un proceso tan simple como una conducción de estabilidad, por eso dura 1 año o 2 años, hasta que sea capturado. La pregunta es, ¿esta práctica genera eficiencia y eficacia? Porque finalmente si es capturado, va a ser llevado ante el juez. Y ese imputado, capturado y puesto delante del juez, si quiere no declara, si quiere guarda silencio. Y no hay forma alguna de que el juez le obligue a declarar. El juez le dirá, oye, pero hemos gastado un montón de plata en capturarte, te hemos traído desde Arequipa, está algo lejos cerca del pueblo, te hemos traído. ¿Y no vas a declarar? No, pues porque es mi derecho. Y más bien déjame libre porque yo tengo una media comparecencia siempre. Usted no tiene por qué retenerme más allá. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué sirvió esa diligencia? ¿Ha servido de algo? ¿Ha tenido alguna utilidad? ¿Ha contribuido en algo al proceso? Yo creo que no. No sirve para nada esa práctica, salvo para emplear un mecanismo psicológico de coacción para inducirlo a declarar, lo cual está totalmente prohibido a nivel internacional y nacional. Aún aunque declare ser culpable, tampoco vale, porque finalmente la condena tiene que basarse en pruebas, no solamente en su autoincriminación. El artículo 160 y 161 del Código Procesal Penal del 2004, vigente a nivel nacional, establece que la confesión solo vale si es que está corroborado con medios de prueba. Así que a confesión de parte, relevo de prueba, es interesante en un sistema inquisitivo puro, pero no en un Estado constitucional de derecho. Siendo así, en la resolución administrativa 310-2014 hemos reconocido lo que a nivel constitucional ya es bastante feliz, y es reconocer el derecho a la no autoincriminación. Por tanto, estamos diciendo lo siguiente, señores jueces, porque este problema se presenta en los jueces del antiguo sistema. En el nuevo Código Procesal Penal, para empezar, los jueces de investigación preparatoria no hacemos ese tipo de diligencias, eso lo hace la Fiscalía, nosotros no investigamos nada. Por eso la terminología correcta debería ser de garantías, pero bueno, le han dado esa denominación, que es incorrecta además, porque el juez de investigación preparatoria es competente en la etapa intermedia y en la ejecución, por tanto le quedó corto el nombre, ¿no? Bueno, entonces en los antiguos procesos, pero son nuevos, ¿no? Que están vigentes todavía en este sitio judicial, es innecesaria la declaración de contumacia o ausencia del imputado únicamente para capturarlo, para que declare. Es absolutamente innecesario.
Pero hay diligencias que sí permiten declararlo contumaz y traerlo a la fuerza. Sí. ¿Cuál sería, por ejemplo? Una intervención corporal. Imagínense un delito de violación de la libertad sexual en la cual es necesaria la práctica de una prueba de ADN, porque en la escena del crimen ha quedado residuos que podrían permitir hacer coincidir una práctica de ADN con el sujeto agente. Entonces ahí si se le cita y él no va, por supuesto que se le puede traer contumaz, porque ahí no se está vulnerando de ninguna forma el derecho a la no autoincriminación. Ahí es el cuerpo del imputado, su fluido, mejor dicho, lo que es objeto de prueba. Por tanto, ahí sí perfectamente puede caber este tipo de medidas coercitivas. De pronto, alguien dirá, no, pero yo quiero de todas maneras que venga a declarar, porque no me convence sus argumentos. Bueno, si tanto quieren que venga a declarar, pueden fijar en el auto apertorio la declaración del imputado, pero lo que no pueden hacer es ponerle el término de bajo conducción compulsiva, porque si lo hacen estarían atentando contra el derecho a la no autoincriminación, y en ese contexto, bienvenidos los habeas corpus, porque lo que se está haciendo es coaptar la libertad individual de un ciudadano que tiene una medida de libertad, o sea, de comparecencia, pero obligarlo a declarar. Listo. Entonces lo que estamos haciendo es desatar un nudo. Es innecesaria la declaración del imputado. ¿Cuándo se vulneraría ese derecho a la no autoincriminación? ¿Cuándo? Cuando como imputado pido declarar y no me hacen caso. Le pido al juez, señor, quiero declarar, me conviene en este momento hacerlo, y el juez no señala nunca esa diligencia. Pues ahí sí, no me están dando la posibilidad del derecho a ser oído, que está en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, puedo condenar, fíjense lo que estoy diciendo, puedo condenar a un imputado prescindiendo de su declaración, sí. ¿No es que se vulnera su derecho de defensa? No, porque para empezar, no, el derecho de defensa significa darle la posibilidad y las condiciones de defenderse. Insisto, si me pide declarar y yo no señalo ninguna diligencia para que lo haga, por supuesto ahí sí le estoy vulnerando su derecho. Si él pide la declaración de un testigo y nunca señala la diligencia, por supuesto le estoy vulnerando el derecho a la prueba. Lo que sí es necesario es su debida notificación. Eso sí. Porque si no, no va a poder defenderse. Pero acá también viene otro aspecto de la resolución administrativa 310-2014, que ese aspecto es lo que está ocasionando ciertos problemas de entendimiento tal vez con el Ministerio Público. Lo voy a leer literalmente lo que dice la resolución administrativa. Artículo 2. Establecer que corresponde al fiscal durante la investigación preliminar identificar y constatar la dirección domiciliaria real y actual del imputado. El juez solo podrá emitir el auto que da inicio al proceso penal sumario ordinario cuando en la formalización de denuncia se haya cumplido el presupuesto antes anotado con los recaudos respectivos, ello con el objetivo de garantizar la debida notificación judicial del imputado. Entonces, ¿qué está ocurriendo que nos impide ser eficaces y eficientes? El Ministerio Público formaliza su denuncia y consigna un domicilio. Vayan ustedes a ver si es el domicilio real del imputado. Solamente consigna un domicilio. ¿Qué ocurre en la práctica? Que los jueces nos hemos convertido en investigadores de domicilios. Entonces, nosotros se nos traslada una carga que no nos corresponde, averiguar dónde vive el imputado. Entonces, como no nos damos cuenta de los costos del proceso, ¿qué hacemos? Generalmente le notificamos hasta en 3 o 4 domicilios. Le notificamos en el de la RENIEC, le notificamos en el donde supuestamente domicilia y es propuesto ese domicilio por el fiscal. Le notificamos en la casa de su suegra, de su ex suegra, y donde se nos ocurra, porque hasta preguntamos ahí a la gente, ¿dónde vivirá? O sea, nosotros asumimos la labor de investigación. Y claro, no sacamos números, ¿no? ¿Cuánto cuesta una notificación? ¿Cuánto cuesta notificarle 4 veces un mismo acto procesal a una de las partes?
Claro, no lo vemos, no nos interesa tal vez. Y nos quejamos siempre que no hay recursos. Y nos quejamos de notificaciones duran 1 mes, 2 meses. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa práctica está mal. No nos corresponde. ¿Quién tiene a su cargo la investigación preliminar?